Evangelio de hoy, viernes 30 de agosto de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad a la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibidlo! Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso, no hay bastante para vosotras y nosotras. Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, qué fácilmente podemos dejarte a un lado, en un segundo plano, y acordarnos de ti
solo cuando tenemos necesidades o problemas. Ese descuido, esa irresponsabilidad y esa apatía nos trae muchas consecuencias negativas porque debilita nuestra capacidad de amar, debilita nuestra capacidad de entrar en comunión contigo. Ayúdanos por medio de esta oración a comprender la necesidad de mantenernos siempre alertas, siempre dispuestos a recibir tu gracia que nos hace capaces de transformarnos y transformar nuestro mundo. Señor, danos la gracia de tener un corazón alerta y vigilante para obrar siempre el bien. Reflexión del Evangelio de hoy. Predicamos a Cristo crucificado. El texto que escuchamos en la primera lectura nos deja la impresión de estar ante una de las cuestiones fundamentales del mensaje cristiano. Comprenderla y entrar en la inversión de valores que se nos propone es una tarea para toda la vida del creyente. Pablo, conociendo las divisiones que se van creando en la comunidad fundada por él en Corinto, se lanza a una vibrante explicación de lo que él considera la clave del mensaje que ha recibido y que ha de predicar. La locura de la cruz. Con la radicalidad que le caracteriza, explica a los corintios, y a todos los creyentes que le seguirán, que, en la fe, no hay nada ni nadie a lo que aferrarse, sino Cristo crucificado. Él entiende muy bien que la propuesta constituye una locura, porque va contra todo lo que sería esperable, tanto desde el punto de vista de la razón como desde el religioso. De hecho, la reflexión humana sobre Dios, un Dios comprensible, y las expectativas que el pueblo judío se había ido creando sobre el Dios de sus padres, un Dios todopoderoso, no llevaban a desembocar en el reconocimiento del Dios de Jesús. Pablo es muy claro, los judíos buscan signos, los griegos sabiduría. Y él ha recibido el encargo de predicar a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos. E insiste: la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. ¿Qué costoso cambio de paradigma nos está proponiendo? Frente a todas nuestras tendencias y expectativas, incluidas las imágenes de un Dios todopoderoso del que esperamos obtener portentos, se trata de aprender a asumir, con asombro y alegría profunda, que la sanación, la vida nueva, la salvación, nos llegan de un perdedor, de Cristo crucificado. Vigilad. El Evangelio de hoy es una invitación de Jesús, una de las muchas que aparecen en los Evangelios, a la vigilancia. En esta ocasión habla de la llegada del reino, y el contexto es el de una celebración de bodas, es decir, fiesta y alegría. Y en ese clima festivo la presencia de 10 jóvenes que salen a esperar al esposo, y que sin duda pensaban participar de la gran fiesta. Sin embargo, no acuden en las mismas condiciones a esa espera. Unas tuvieron en cuenta todo lo que podía ser necesario para asegurarse de que, cuando el novio llegara, ellas estarían preparadas para entrar con él al banquete. Las otras parece que no pensaron en ello. El novio se retrasa y unas y otras se duermen. Cuando por fin llega el novio surge el problema. Sin entrar en disquisiciones sobre lo que puede significar el aceite, lo que sí podemos deducir, tal vez, es que no todas tenían el mismo grado de interés en ese encuentro con el novio. Y el interés no se puede prestar ni compartir. La llamada de Jesús a estar vigilantes nos da las claves para poder comprender y llevar a la vida este texto. Es cierto que se puede vigilar por motivos muy diversos, entre ellos la prudencia o el miedo, pero el contexto de la parábola no nos permite suponer esas motivaciones. Se trata de la llegada del reino, de nuevo escenificado en un banquete al que estamos invitados. Esperar vigilantes la llegada del novio, del Señor, significa vivir desde el deseo y la esperanza de encontrarse con Él, de descubrir en la relación con Él el sentido de nuestra vida. Ojalá esa llamada a la vigilancia nos despierte y nos ayude a caminar paso a paso, cada día de nuestra vida, en el seguimiento del Señor Jesús. Los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir atentos a ese clamor vigoroso y esperanzador que irrumpe en medio de la noche, porque no estamos a gusto ni satisfechos de la ausencia del esposo, porque nunca estamos del todo contentos ni de nosotros mismos ni del mundo en que vivimos. Por eso no nos hallamos completos cuando Él está ausente. Extrañamos su presencia, sin Él nos sentimos extraños en nuestra propia existencia, sin Él hay un vacío en el propio corazón, sin Él vivimos como desconocidos de nosotros mismos y no descansamos sino hasta volvernos a encontrar en Él. Vivir la fe y la esperanza cristianas requiere el júbilo de la presencia del esposo, de la pronta e irrenunciable satisfacción ante la inminencia del creciente encuentro, del abandono confiado en compañía del amado, pues el motivo de nuestra alegría es y será siempre la presencia del amado, tener parte en la intensidad de su vivencia, entrar en la sala donde se celebra la boda, saber que Él puede decir que nos conoce. Por eso evitamos la mayor insensatez. Que se nos acabe el aceite y se nos apaguen las lámparas. Mensaje para hoy.
Escucha, hijo, hija, ser testigo de la verdad, proclamador de la palabra de Dios, te pone en situación de riesgo. No todos los que te acogen serán capaces de sentir atracción por el reino de Dios y simultáneamente estar dispuestos a que la palabra no se ahogue. Yo, tu padre, en la persona de mi hijo, de Jesús de Nazaret, y por el testimonio del martirio de Juan Bautista te hago ver que tu misión en el mundo como testigo del Evangelio no será fácil. Los tiempos que se suceden te obligan a mantenerte firme en los valores del Evangelio y esto traerá como consecuencia el rechazo, la intolerancia, la maldad y en muchos casos la muerte violenta de personas inocentes. Con la fuerza del Espíritu Santo descubre la maldad en el mundo, pero sin dejarte fascinar, engañar o seducir por ella, antes bien, vive intensamente el Evangelio. Para reflexionar. ¿Cómo ser testigos de la verdad en una sociedad donde ésta incomoda y perjudica intereses de personas influyentes, capaces de mover todo hacia la consecución de sus planes perversos? ¿Qué situaciones de dominio intolerable estamos viviendo en nuestros ámbitos de trabajo? Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo sea la luz en medio de la noche oscura, a fin de que sin importar la hora estemos preparados para la llegada de Jesús a nuestras vidas, para ser recibidos por Él y estar para siempre en tu compañía junto a las personas justas y santas que han sabido darte una respuesta oportuna. Padre, danos tu Espíritu Santo para estar bien atentos al clamor que proclama. He aquí el novio, salgan a su encuentro, danos claridad para escoger la luz incluso cuando debamos esperar su llegada a medianoche, para mantener la esperanza y animar la vida de muchos con el resplandor de Jesús. Amén.